Buenas a todos nuevamente. Hoy vamos a tratar un tema sobre directamente, siempre tratando de aportar un poquito para todos los colegas, compañeros que que trabajan, que están empezando, que han estado trabajando durante mucho tiempo en el fútbol, ya sea el fútbol formativo, fútbol amateur, fútbol semiprofesional, fútbol profesional, sobre la estructura de las sesiones, ¿no? La estructura del contenido de las sesiones de entrenamiento en un equipo de fútbol, ¿no? Y vamos a dar algunos ejemplos y algunos temas que pensamos o creemos que podrían ser mejorados, siempre tratando de aportar, ¿no? Y no siempre de generar algún conflicto o una discusión, ¿no? Siempre tratando de mirar para adelante y tratando de aportar a todos aquellos colegas o compañeros que estén trabajando en esto. Bien, uno de los problemas que vemos muchas veces y que sinceramente a mí también hace muchos años, cuando empezamos también se nos generaba ese problema, es la confusión entre muchos colegas o compañeros, lo sigo viendo yo hablando con entrenadores más jóvenes que están haciendo los cursos, que este problema persiste, ¿no? Que todavía sigue este problema, ¿no? Y es la confusión entre la técnica, ya sea técnica individual o colectiva, y la táctica, ¿no? La táctica, específicamente lo que es cómo estructurar los contenidos, ¿no? Generalmente se mezclan aspectos de técnica con táctica, ¿no? Y vamos a explicar las diferencias, ¿no? La técnica individual son todas aquellas acciones que es capaz de desarrollar un jugador de fútbol dominando y jugando el balón en beneficio propio, finalizando una jugada sin la intervención de otros compañeros del equipo. Estas acciones son controles, conducciones, regates y tiros, como por ejemplo un tiro a puerta o un control y después una conducción. La técnica colectiva son las acciones que consiguen realizar dos o más jugadores de un equipo buscando siempre el beneficio del equipo mediante una eficaz finalización de la jugada. Estas acciones son todos los pases que se realizan en una jugada, como por ejemplo una sucesión de pases, ¿no? ¿Sí? Esa es la diferencia entre técnica individual y técnica colectiva. ¿Qué es la táctica en el fútbol? La táctica son todas aquellas acciones, tanto de ataque como de defensa, para durante el desarrollo del partido combatir o contrarrestar al equipo contrario. En ataque se combate, se intentan traspasar esas barreras tácticas defensivas del rival, y en defensa se pretende neutralizar los movimientos tácticos de los adversarios. Concepto de táctica individual, según Antón, el objetivo fundamental del comportamiento táctico es encontrar soluciones para la resolución práctica de los distintos problemas que plantean las situaciones de competición. Bien, estas serían las diferencias, ¿no?, entre técnica y táctica, ¿no? Y esto lo hemos visto y también nos pasaba a nosotros cuando nos iniciamos a la hora de elaborar una estrategia para nuestro equipo, para organizar lo que es el modelo de juego, la confusión entre técnica y táctica y la confusión entre estrategia y táctica también, ¿no? Bien, la diferencia entre estrategia y táctica. Las estratégicas son el qué, las tácticas son el cómo, ¿sí? Las estrategias son acciones planeadas con efecto en el mediano y largo plazo, ¿no?, planificadas. Y la táctica son acciones a corto plazo realizadas en función de las estrategias. La estrategia, para cada estrategia se determinan unas más tácticas, y para la táctica una táctica puede tener varias actividades. Las estrategias son un conjunto de estrategias sistematizadas y ordenadas, las cuales forman el plan estratégico, y la táctica es un conjunto de tácticas que integran el plan táctico operativo, ¿sí? La planificación estratégica indica qué debe hacerse, y la planificación táctica es la forma de conseguir que se haga lo que se debe hacerse, ¿no? En otras palabras, la estrategia apunta más a lo macro, a lo global, ¿no?, más a largo plazo, mientras la táctica, si bien implica una estrategia, pero es más a corto plazo, ¿no?, y es más dirigida al cómo se hace, ¿no? Bien, vamos específicamente a tocar los temas de los principios de juego, ¿no? Tenemos los principios generales de juego, que es no permitir la inferioridad numérica, evitar la igualdad numérica y tratar de crear superioridad numérica. Estos son los principios generales de juego para todos los deportes colectivos, ¿no? Esto no es solo para el fútbol, ¿no? Bueno, luego ya entramos en el fútbol específicamente, y acá ya lo dividimos en fase ofensiva y fase defensiva, los principios operacionales, ¿no? La fase ofensiva sería conservar la posesión de balón, y en la defensiva sería recuperar la posesión de balón. En la fase ofensiva, el segundo principio operacional sería progresar en el terreno del juego. En la fase defensiva sería evitar que el rival progrese hacia la propia portería. En el tercero sería crear situaciones de finalización, evitar que
el rival situaciones de finalización en la fase defensiva. Y en la cuarta, finalizar en la portería contraria. Y la fase defensiva sería evitar que el rival finalice en nuestra portería, ¿no? Los principios fundamentales: principios de penetración, de movilidad, de cobertura defensiva y principio de espacio. También hay algunos que también colocan el principio de unidad ofensiva o de defensiva según sea en la fase ofensiva o defensiva, ¿no? Estos generalmente son los principios que nosotros utilizamos principalmente, generalmente en operación táctica, aunque según el modelo de juego, según el entrenador, se pueden generar otros, ¿no? Eso no tiene por qué ser lineal, ¿no? Yo uso también esto, pero no tiene por qué ser lineal, y otros utilizan, por ejemplo, la posesión como un principio, otros lo utilizan, bueno, no sé, la movilidad ya está, la creatividad, o bueno, eso va en función de cada entrenador. En la fase defensiva, el principio de contención, el principio de cobertura defensiva, el principio de equilibrio y el principio de concentración. Una aclaración, dos aclaraciones. En la fase defensiva, el principio de concentración no es mental, estamos hablando de concentración de espacio, ¿sí? Reducir el espacio, achicar el espacio. Y en el principio de cobertura ofensiva, la fase ofensiva, porque muchos colegas, compañeros me han preguntado, porque lo entendían de otra forma, el principio de cobertura ofensiva no es cubrir el balón, sino estamos hablando a nivel táctico, es ofrecerle al poseedor de balón muchas líneas de pase, tanto a lo largo o a lo ancho del terreno de juego. Esto permite que el futbolista tenga mucha línea de pase y que nuestro equipo pueda mantener posesión de balón y pueda progresar a través del terreno de juego. Este es uno de los aspectos claves que yo escuchaba, especialmente acá en Uruguay, que muchos periodistas deportivos decían que los futbolistas uruguayos no podían mantener la pelota porque no tenían la técnica que poseen otros futbolistas de otros países, como por ejemplo España o Brasil o Argentina. Y realmente no tiene mucho que ver con esto, sino más bien con el hecho de la cobertura ofensiva, ¿no? Que es que yo, cuando tenga posesión de balón, tenga diferentes líneas de pases y que tenga la posibilidad de tener varias opciones de pase, y eso me va a permitir que no perder la pelota, poder mantener posesión de balón y progresar en el terreno de juego, ¿no? Bien, y aquí vamos a ver ejemplos nuevamente, material en portugués, ¿sí? De los principios, que es más o menos lo que acabamos de ver, ¿no? Penetración, como ven, cobertura ofensiva, movilidad, ¿sí? Espacio y unidad ofensiva en el ataque organizado o en la organización ofensiva, ¿no? ¿Sí? Que vendría a ser conservar la bola, construir el balón, construir acciones ofensivas. En otras palabras, construir el juego, y en defensiva sería impedir la construcción del juego, ¿no? O no permitir la construcción del juego, ¿no? Y en la fase defensiva o en la organización defensiva sería contención, cobertura defensiva, equilibrio, ¿sí? Concentración y unidad defensiva. Ustedes, según el entrenador, según esto, generalmente no hay mucho material, tanto en libros, hay muy poco material de esto, y también en videos o vídeos, como quieran decirlo, explicando esto, ¿no? Como verán ahí en esa diapositiva o van a ver diferentes microprincipios, meso y microprincipios y nanoprincipios también. Podrían venir más todavía, dividirlos, y eso lo van a ir haciendo ustedes al correr de la temporada con su equipo, ¿sí? Y después, los microprincipios que ustedes quieran colocar, por ejemplo, si ustedes tienen un modelo de juego donde buscan determinada cosa, y esa cosa, esa conducta, ese principio, estaría dentro de la cobertura ofensiva, por ejemplo, o dentro del espacio, por ejemplo, entonces lo pueden colocar ahí, ¿sí? Y lo van a trabajar, lo van a trabajar, o van a crear tareas o ejercicios según el morfociclo que ustedes vayan a trabajar con su equipo, ¿sí? Pero siempre siguiendo una progresión compleja, el principio de progresión compleja, ¿no? Y siempre, obviamente, siguiendo los otros principios metodológicos que menciona el profesor Frade, que hemos tocado acá, que el principio de progresión compleja, el principio de alternancia horizontal en especificidad, ¿sí? Y el principio de propensiones, que vamos a buscar que esos comportamientos, esos microprincipios se repitan muchas veces en las tareas o en los ejercicios. Por eso yo siempre repito acá que si
podemos utilizar tareas genéricas que veamos ver a un entrenador famoso que nos guste, como por ejemplo puede ser, no sé, Guardiola, puede ser Ancelotti, puede ser Xavi, puede ser Arteta, bueno, el que a ustedes les guste, Klopp o Tuchel o quien sea, o Nagelsmann, ¿sí? Puede ser el entrenador o una liga local también, de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de donde sea, de Perú, de donde sea, de México, ¿sí? Pero siempre tenemos que fijarnos si esa tarea o ese ejercicio se aplica para lo que nosotros, nuestro modelo de juego. Después vamos a meter un ejemplo de esto mismo, ¿no? De que de repente una tarea puede estar bien para un modelo de juego, pero de repente para otro no va a ser contradictorio el mensaje que nosotros vamos a darle a nuestro equipo en los encuentros, por ejemplo, ¿no? Bien, uno de los ejemplos, confundir técnica con táctica, ¿no? Y por ejemplo, inclusive yo cometí también ese error hace muchos años, ¿no? Por favor, hágame una tarea con un objetivo táctico de desdoblamiento, por ejemplo, ¿no? Y ese desdoblamiento sería técnica colectiva y no es un objetivo táctico. En este caso sería un concepto que es superioridad numérica. Ya de por sí, al hablar de superioridad numérica, esto es simplemente un 3 contra 2 y un 2 contra 1, y ya lo vamos viendo, a medida que voy explicando. A manera que nosotros demos esta tarea de superioridad numérica, en este caso de pasar a más números a menos números, de un 3 contra 2 a un 2 contra 1, ¿sí? Ya de por sí, por arrastre, lo vamos a mencionar, lo podemos también poner en una tarea en un calentamiento también. Ya le vamos a ir explicando a los futbolistas, lo que es el desdoblamiento, el futbolista que no tiene balón, cambiar de ritmo, pasar por atrás, y el futbolista que tiene el balón, conducir y fijar al defensa para liberar al compañero, ¿no? Eso, obviamente que la tarea va a implicar por arrastre, lo que hablamos, la supradimensión táctica, por arrastre siempre va a tocar tanto la dimensión técnica como la dimensión física, como la mental, ¿no? Es decir, la socioafectiva y bueno, todo lo demás, ¿no? Es decir, siempre lo táctico va a condicionar todas las otras capacidades o áreas, ¿no? Entonces, es importante siempre tener en claro, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a ver una tarea muy simple de igualdad numérica. Como vemos, una tarea que se puede aplicar perfectamente en una subdinámica de velocidad de la contracción muscular, ¿sí? Pero de superioridad posicional, ¿no? Que es que el futbolista, en este caso, va a estar en igualdad numérica, pero debido a la posición que arranca en velocidad, va a tener una superioridad posicional, donde en la posición que ocupa va a tener una ventaja, ¿no? En este caso no va a contar con una cobertura casi, y va a quedar prácticamente de cara al gol, tanto sea para rematar o para pasárselo al compañero, ¿no? Entonces, una tarea muy simple de definición y defensa del arco, involucrando 4 futbolistas, y bueno, y ahí pueden agregarle todo tipo de variantes y como ustedes deseen, ¿no? Nuevamente, ¿no? Por arrastre siempre vamos a estar tocando, en este caso yo simplemente me focalicé en conceptos como son las superioridades, ¿no? La posicional y la numérica, ¿no? Pues la socioafectiva, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Copiar o hacer tareas o ejercicios que tienen poco sentido para nuestro modelo de juego de equipo. Bueno, y aquí vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo puede estar bien, es un ejemplo donde el cual el equipo azul, que son 2 líneas de 4, van a tener posesión en este cuadrado marcado por los conos, y ahí van a presionar 5 futbolistas en estructura, ¿no? En sistema, ¿no? De 4-3-3, los rojos, y una vez que recuperen el balón o la pelota, la van a sacar de presión y se van a armar en ataque. ¿Cuál sería el problema de esto? Y como estos ejemplos podemos hablar de muchos, ¿no? El problema de esto es que generalmente si nuestro equipo va a buscar recuperar la pelota en ese sector, no va a intentar sacarla de presión para atrás y buscar amplitud. ¿Por qué? Porque generalmente en esos casos, ¿sí? Le va a permitir al equipo en defensa, en este caso el equipo que pierde el balón, reorganizarse nuevamente. Entonces, ahí en ese caso sería buscar una transición rápida por el medio, aprovechando la desorganización defensiva rival,
y aprovechando también el camino más corto al arco, la portería, no tomando el camino largo. Entonces, esta tarea en principio, si fuera en otro espacio de terreno de juego, estaría perfecta, pero en esa zona no tendría mucha lógica, ¿no? Y como este ejemplo puedo poner muchos, por ejemplo, los movimientos en ataque sin oposición, donde los equipos, esto se ha hecho toda la vida, ¿no? Equipos finalizan una jugada y replegan hasta atrás de la mitad de la cancha. Y luego en un partido, debido a nuestro modelo de juego, nosotros pedimos que hagan presión tras pérdida, por ejemplo. Entonces, contradice a lo que el mensaje que nosotros queremos dar en los partidos, en los encuentros, ¿no? Entonces siempre la información tiene que ser congruente, tiene que tener un sentido de cómo nuestro modelo de juego va a estar encarado, ¿no? No podemos hacer cosas que porque queden bien o porque queden lindas o porque sean vistosas vayan en contra de la información que nosotros le estamos dando a nuestro equipo, ¿no? Diferencia entre entrenar en contexto de juego y entrenar en contexto y además con información. Bien, como hablamos ya en otros videos en el canal que ustedes pueden ver, hay muchas formas de fractar, ¿no? De fractar significa cómo yo voy a organizar el trabajo, en otras palabras, dividirlo sin empobrecerlo, ¿sí? Para de una forma de organizar las sesiones, ¿no? Entonces, lo puedo hacer a nivel, que eso lo vamos a ver más adelante, lo puedo hacer a nivel de escalas, a nivel de espacio del terreno de juego, ¿sí? Escala se refiere a que si es grupal, intersectorial, colectivo, ¿no? Lo puedo hacer a nivel de espacio en el terreno de juego. Y luego también, debido a una mayor complejidad, ya vamos a estar entrando en lo que son los conceptos o los principios, ¿no? Entonces, a la izquierda es un ejemplo igual al de la derecha, simplemente que yo, simplemente por poner una línea intermitente en el medio, voy a condicionar, en este caso a los defensas, para que aprovechen, generen, creen, ocupen el espacio, por ejemplo, en la zona 14 a la espalda de los dos mediocentros rivales, ¿no? Por ejemplo. Entonces, simplemente yo mostrando un ejemplo, como simplemente agregando una línea intermitente en esa zona, voy a condicionar la tarea y en consecuencia una tarea que es simplemente un trabajo en sector, en el último tercio para el equipo rojo, ¿no? A nivel intersectorial o colectivo, en este caso es intersectorial, ¿sí? Faltarían los dos zagueros, ¿sí? Simplemente agregándole una línea intermitente entre medio, voy a condicionar toda la tarea o el ejercicio y voy a luego ya introducir información, o sea, conceptos, sean principios, sean microprincipios, mesoprincipios, ¿sí? Voy a estar condicionando la tarea totalmente de modo que cambie toda la tarea. Y eso es un aspecto que yo hablábamos con compañeros de cuando estudiamos en Portugal, que yo les comentaba, no es lo mismo entrenar en contexto de juego solo que luego entrenar según los micro, meso, nano principios, ¿no? O grandes principios, ¿no? Es diferente, sí está bien, es mejor entrenar en contexto de juego. Si voy a fractar según el espacio del terreno de juego, si voy a fractar según las escalas, pero luego ya es otro tema también, agregando además de todo eso también principios o microprincipios o conceptos de juego, ¿no? Y eso es ahí donde se desprenden, en mi humilde opinión, los entrenadores ya de un nivel más alto y los entrenadores de un nivel no tan alto, ¿sí? En los cuales ya entrenan las tareas o los ejercicios según la información que generalmente es estratégica, ¿no? Tiene una estrategia por detrás, tiene que ver con cómo su equipo va a aprovechar determinadas situaciones o debilidades del rival. Bien, las diferentes formas de fractar según las escalas del equipo, esto también está en un video en mi canal, pero bueno, lo mencionamos por arriba. Las escalas del equipo, que pueden ser individual, grupal, sectorial, intersectorial y colectivo. El espacio en el terreno de juego, primer tercio, segundo, último tercio. La información, ya sean conceptos o principios, macro, meso, micro, nanoprincipios. Las fases o los momentos de juego, puede ser también un cambio, por ejemplo, de organización defensiva o defensa organizada, entrar ante robo en ataque organizado o entrar ante robo en transición ofensiva.
Y las subfases de juego, que también es nuestro aspecto también, que en ataque pueden ser las fases de construcción, creación o finalización, por ejemplo, o inmediatamente a través de la defensa, ¿no? El equilibrio, la presión tras pérdida, bueno, los comportamientos que van a ocurrir inmediatamente después, ¿no? Y acá es un ejemplo que yo hace mucho tiempo eh, había, había mostrado en internet a un compañero y bueno, lo publicaron y luego me enteré, apareció por todos lados, que yo a su vez se lo había copiado a un colega portugués que había estudiado en Porto, y esto es simplemente según las subdinámicas, ¿no? Entonces, según las subdinámicas de la semana del morfociclo patrón, cómo va a cambiar el tipo de tareas, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, que según el primer día de descanso, y ahí nos entrenan con una presión táctica, y luego ya el primer día de recuperación, ¿sí? Y después los siguientes, miércoles, jueves y viernes, en este caso, las 3 sesiones adquisitivas, ¿sí? Y luego, que serían, bueno, obviamente, tensión de la contracción muscular, duración de la contracción muscular y velocidad de la contracción muscular. Luego la siguiente sesión, que es la de activación y preparación del partido, y luego nuevamente el encuentro, ¿no? Entonces, más o menos una guía básica de, bueno, qué vamos a trabajar en cada sesión. Por ejemplo, en la sesión de recuperación, vamos a trabajar generalmente a un nivel, los que jugaron, a un nivel más bajo, en espacios más grandes, ¿sí? Luego en la sesión de tensión van a ser generalmente espacios reducidos, con la información va a ser de una complejidad muy baja, de una intensidad muy alta la sesión, mucho frenada y arrancada, ¿sí? Intensidad muy alta. Luego la sesión de grandes principios vamos a trabajar campo entero o 2/3 de campo, o 3/4 partes del terreno de juego, donde vamos a trabajar grandes principios ahí, los grandes principios del modelo de juego, y ahí vamos a trabajar más bien intersectorial a colectivo, generalmente, mínimo de 2 líneas o todo el equipo entero. Luego las sesiones de velocidad, que vamos también similares, aunque un poco más alargadas a la de tensión, donde no haya tan frenadas, ¿sí? Sino más bien de velocidad de desplazamiento un poco más largo. Y la de preparación y activación del partido siguiente, ¿no? Y bueno, más o menos una guía básica de cómo es el morfociclo patrón, más o menos según la subdinámica que nos toque trabajar en esa sesión, ¿no? Entonces, cómo vamos a organizar todo este trabajo, y esto nos va a permitir que nuestro equipo llegue a un nivel de frescura para el siguiente partido, tanto a nivel de todas las dimensiones, y mentalmente preparado para llevar a cabo lo que se había planificado y trabajado durante la semana, ¿no? En síntesis, más o menos un video cortito. Simplemente quería mencionar estos temas que me parecieron importantes retocar, ya que los sigo viendo algunos de estos problemas, ¿no? Hoy en día no es como antes, ¿no? Como en la época cuando nosotros recién iniciamos, que no había acceso a mucha información. Hoy en día hay muchísimo acceso a información. Y bueno, y los entrenadores también deben tratar de ver, intentar comprender qué es lo que están viendo para luego ver si les puede servir aplicarlo o no, porque a veces, como expliqué antes, y hay cientos de ejemplos. Lo que pasa es que yo no es la intención mencionar a nadie, criticar a nadie, porque bueno, no creo que lo hagan de forma negativa, ¿no? Pero bueno, sí es un problema porque yo puedo estar haciendo algo que es contradictorio a lo que realmente mi equipo debe hacer en terreno de juego, ¿no? Es lo que es nuestro modelo de juego. Así que nada, espero algún comentario de ustedes. No se olviden, si no se han suscrito, por favor suscríbanse, compartan el video, denle un like. Y bueno, y ahí está mi correo electrónico por si tienen alguna sugerencia o alguna pregunta, alguna duda. Les espero entonces en la próxima y bueno, espero que pasen bien y nos vemos pronto. Adiós.